Hola a todos, nuevo vídeo y nueva cita con la historia. En esta ocasión nos vamos al año 1537, porque en ese año nació en Tenerife, en las Islas Canarias, España, un niño al que llamaron Pedro. Este nació con una enfermedad, la hipertricosis. Con esta enfermedad se produce un exceso de vello por todo el cuerpo, por la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, pudiendo llegar a crecer ese vello hasta los 30 centímetros. Nadie sabía por aquel entonces que Pedro iba a ser el primer caso documentado de dicha enfermedad en Europa. Lo que sí se sabía era el destino que le esperaba a ese niño. Y ese destino no era otro que mostrarse públicamente para poder subsistir, porque era eso lo que les ocurría a las personas que eran distintas al resto, como por ejemplo a las personas que sufrían de enanismo. Realmente no se sabe a ciencia cierta cómo fue su infancia. Se cree que tuvo que salir de las islas por el rechazo de sus vecinos, quienes movidos por la superstición lo querían lejos de allí. Incluso se ha llegado a lucubrar con que sus propios padres le abandonaran al nacer, debido a su aspecto. En esta misma línea, algún cronista nos habla de que fue acogido por unos monjes en su monasterio y que fue allí donde pasó su infancia. Lo que sí es una certeza es que el salvaje, que así le llamaban, llegó a la corte francesa en 1547. Aquel no era un año cualquiera en Francia. Se celebraba la coronación de Enrique II en la ciudad de Reims. Uno de los invitados a la coronación fue un diplomático italiano, y gracias a él sabemos de primera mano de la presencia de Pedro en dicha corte, porque el diplomático lo describió de esta manera. Su cuerpo y su cara están recubiertos por una fina capa de pelo, de unos 5 dedos de largo y de color rubio oscuro, más fina que la de la Marta cibelina, y de buen olor, si bien la superficie de pelo no es muy espesa, lo que permite apreciar los rasgos de su cara. Sobre cómo pudo llegar Pedro a la corte francesa, hay una teoría que dice que pudo ser apresado por corsarios franceses cuando era trasladado a la corte de Carlos V en Bruselas, y que fueron esos mismos corsarios quienes lo entregaron como presente al rey de Francia, porque era muy común en la época que personas diferentes a las demás formaran parte de las distintas cortes. Eran las llamadas gentes del placer. Entre ellos se encontraban, además de los enanos, los gigantes, mujeres barbudas, y les llamaban de esa manera porque servían de entretenimiento y diversión a la familia real. El momento escogido para ello era durante las comidas, y es que parece ser que el reír durante dichas comidas les facilitaba las digestiones. Más allá de que les sirvieran de entretenimiento, contribuían a realzar la majestuosidad de las familias reales, haciéndose retratar junto a ellos. Es el caso de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, que fue pintada junto a Magdalena Ruiz. Magdalena Ruiz, a la que llamaban la Loca, fue también enana. Se sabe que primeramente estuvo al servicio de la princesa doña Juana, hermana de Felipe II, y después fue sirvienta de la infanta Isabel Clara Eugenia, desde que ésta tenía 2 años. El propio rey, conocedor del interés que Magdalena despertaba en ellas, se refiere a Magdalena en las cartas dirigidas a sus hijas. Gracias a estas cartas se sabe que era aficionada a los toros, al baile y a la bebida. Tan aficionada era que cuando estaba bajo sus efectos se permitía regañar al propio rey Felipe II. Esas cartas también nos informan de las frecuentes peleas que tenía con Luis Tristán, quien era el jardinero del palacio, o de su alegría por la marcha de su sobrino, y la razón no era otra que las limitaciones que éste le imponía a su consumo de alcohol. Pero volvamos a la corte francesa.
Enrique II tenía otros planes para Pedro González. Empezó por llamarle Petrus Gonsalvus y además antepuso al nombre el don, como signo de distinción, porque Petrus le explicó que era descendiente de un jefe tribal de Canarias. Por cierto que la comunicación entre ellos fue posible porque Enrique II sabía hablar castellano, y es que por conflictos habidos entre su padre Francisco I y Carlos I de España, este mantuvo como rehenes a los dos hijos de Francisco I, y lo hizo durante varios años, a Enrique y a otro hijo que se llamaba igual que su padre. Enrique II no se limitó a cambiarle el nombre a nuestro protagonista de hoy. También le procuró una muy buena educación, poniéndole bajo la protección de un importante cortesano, tan importante como que era el primero que veía al monarca por la mañana y también quien se encargaba del control de todas las personas que lo visitaban. Fue instruido en humanidades, gramática, geometría, música y retórica. Incluso desempeñó un trabajo en la corte, entrando a formar parte del llamado servicio de boca del rey. Dicho trabajo tenía cierta responsabilidad, porque consistía en supervisar los banquetes y controlar la cocina real. Este empleo le suponía cobrar, y no lo hacía en especie, es decir, en ropa o comida, como solían hacerlo las llamadas gentes del placer, porque cobraba por su trabajo 240 libras anuales. Por lo que Pedro González o Petrus Gonsalvus ya no era conocido como el salvaje, sino como el salvaje gentilhombre de Tenerife, ya que gentilhombre quiere decir que está al servicio del rey. Las crónicas de la época nos dicen que Pedro era un hombre sensible, inteligente y elegante. Dominaba el latín y eso le situaba a la altura de la aristocracia. Puede que también le hubiera beneficiado el haber estado conviviendo durante un tiempo, por deseo de Enrique II, con la familia de uno de los más importantes plateros de París, quien se distinguía no solo por su riqueza, sino también por su alto nivel cultural. El broche de oro a su formación intelectual se produjo al cursar la carrera de Derecho, gracias, una vez más, a la pensión de 70 liras anuales que le procuró Enrique II. La esposa de Enrique II, Catalina de Médici, también se implicó de forma muy activa en la vida de Petrus, precisando un poco más en la vida íntima de éste, porque fue Catalina la que se encargó de buscarle una esposa. La encontró entre sus propias damas de compañía. Se llamaba Catherine. Era parisina y muy bella, la más bella de la corte. Parece ser que este matrimonio fue el que inspiró a la escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, ya que fue ella la que escribió la primera versión publicada de La Bella y la Bestia. Petrus y Catherine se casaron y tuvieron 6 hijos. 4 de ellos compartieron la enfermedad con su padre, pero no la misma suerte que éste, porque ellos, para poder vivir, se vieron obligados a aceptar ser mostrados públicamente. Sin embargo, la vida pública de Petrus fue bien distinta, porque según Alberto Quartapelle, en un trabajo de investigación de 2021, en el que nos habla sobre la verdadera historia de don Pedro González, este se dejaba ver públicamente, pero como miembro del Consejo de Laicos encargados de administrar las propiedades de la parroquia de San Nicolás du Chardonnay. Igualmente fue nombrado lector del joven rey Carlos IX, hijo de Enrique II, y como tal le leía los libros útiles para su diversión e instrucción. Y lo más llamativo por la época de la que estamos hablando es que don Pedro González se convirtió en 1582 en doctor de Derecho Canónico, llegando a ejercer como profesor de esta disciplina en una universidad de París, en la Facultad de Derecho de la Sorbona. Pese a todo, don Pedro González y su familia no dejaron de despertar la curiosidad y el interés
no solo entre la realeza, sino entre los aristócratas también. Y es que los consideraban como curiosos objetos de coleccionistas, de los cuales podían presumir e incluso ser regalados, porque eso entraba dentro de las normas de cortesía de la época. Y eso fue lo que les ocurrió a don Pedro y a su familia cuando Enrique II falleció. Por cierto, que murió de una forma bastante trágica. Os cuento. Con motivo de las bodas de su hija Isabel de Valois con Felipe II de España y de su hermana Margarita con Manuel Filiberto de Saboya, se celebró un torneo. Bien, pues en ese torneo participó Enrique II y lo hizo pese a ser advertido de que no participara. Esa recomendación venía del médico y consultor en astrología y ocultismo de la corte. Venía de Nostradamus. Enrique II se batió contra el conde de Montgomery y a éste se le rompió la pica en la cabalgada y una astilla de madera se coló por la rejilla del casco del rey, atravesándole el ojo derecho y el cerebro. Esta herida le produjo a Enrique II una agonía de 10 días. El propio Felipe II envió desde Bruselas a su médico, Andrea Vesalio, quien tampoco pudo evitar su muerte. Vale, pues cuando Enrique II falleció, Pedro y su familia fueron enviados como regalo a Margarita de Austria, hermana de Felipe II, y que fue gobernadora de Flandes y duquesa de Parma. Posteriormente pasaron a manos de un hijo de esta, de Alejandro Farnese, duque de Parma y gobernador de Flandes, llegando a ser un hijo de este padrino de bautismo de uno de los hijos de Pedro, que por cierto estaba afectado por la enfermedad. Los últimos años de vida de Pedro los pasó bajo la protección de los Farnese, trabajando como administrador de una granja de estos que se encontraba a unos kilómetros de Parma. Murió en el año 1618 en Capodimonte y su esposa Catherine en 1623. Como veis, el interés y la curiosidad que generaban Pedro y su familia era muy grande, pero no todos podían saciar su curiosidad. Así que algunos príncipes que no podían verles en persona mandaron que se los retratasen. Y de esto ha quedado constancia en el castillo de Ambras, en la ciudad de Innsbruck, en Austria. En ese castillo, el archiduque Fernando II de Austria reservó una sala para la llamada Cámara de Arte y Curiosidades, y es allí donde Pedro González y 2 de sus hijos, repartidos en 4 cuadros de cuerpo entero, comparten espacio con Vlad Tepes o Vlad Drácula. Y una curiosidad es que por este hecho que os estoy contando, a la enfermedad de la hipertricosis también se la llama síndrome de Ambras. Vale, pues con esta curiosidad terminamos el vídeo de hoy. Quería comentaros que podéis sugerir temas para que sean tratados. Siempre van a ser tenidos en consideración, siempre y cuando sea factible hacer un vídeo sobre ellos. Si queréis, nos podemos volver a ver en una semana. Hasta entonces.